Estimados oyentes del Templo de Sama, hoy 6 de julio del año 2025, en este día vamos a tratar un tema de vital importancia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo opera? Pero antes de esto les quiero comentar una reflexión. Dentro de mi investigación me he dado cuenta a mí mismo que todavía las cuestiones religiosas están presentes en muchos estados de conciencia mía. Y eso me preocupa mucho, porque esto no permite el conocimiento pleno de lo que mi ser quiere. Ese conocimiento se trata de entender bien la parte cósmica universal en cada uno de nosotros. Y para eso tengo que hablar de la conciencia. Vamos a ver la conciencia así en la forma más sencilla que puedo explicarlo. Una gota de agua que está por ahí en una hoja y ella se desliza a caer a la tierra. Esa gota de agua, el impacto en lo sólido se desparce. Quedan cientos de gotitas de agua. Esa gota de agua es la conciencia cósmica universal. Y se dividen en esas gotitas de agua, que sigue siendo conciencia cósmica universal. Esa gotica de agua es todos los seres vivientes de cada tierra, de cada planeta. Eso es la conciencia que opera en cada uno de nosotros. La materia tiene su propia conciencia que la administra. Y en eso está otra conciencia, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, los tejidos de la piel. Ahí opera otra conciencia. Y en los tejidos musculares de todo nuestro cuerpo opera otra conciencia. Y en la parte ósea de cada uno de nuestros cuerpos opera otra conciencia. Nuestro cerebro opera otra conciencia. Y en sí, cada parte importante
de nuestro cuerpo, que todas son importantes, opera individualmente conciencia en cada uno de ellos. Esto lo hago para que a ver si me hago entender. El cuerpo físico necesita de la parte ósea, que es totalmente independiente en un sistema llamado cuerpo físico. La piel también es otro órgano independiente que pertenece a un sistema. Y ahí opera una conciencia. Los tejidos de nuestra parte muscular también es un órgano independiente o un sistema independiente. Pertenece al mismo sistema. Es decir, que todos los órganos y todas nuestras formas que hay en nuestros cuerpos formando esta estructura física, cada uno de ellos tiene una conciencia que administra. Entonces, si nosotros entendemos qué es una conciencia y comprendemos que todo el sistema nuestro depende de esas conciencias, que nuestra parte neuronal también tiene su conciencia, que administra todo nuestro sistema cerebral. Y cada órgano endocrino tiene su conciencia propia. Entonces podemos ver que realmente es un conjunto de conciencias, pero en varios estados de conciencia o varios niveles de conciencia en cada uno de esos órganos. La conciencia más elevada o el estado de conciencia más elevado en cada uno de nosotros que pertenece a la materia es la de nuestro sistema neuronal. Pero a eso tiene que haber otra conciencia que administre ese sistema, que administre esa conciencia. Y ese sistema es otra conciencia superior, que es energética, que es la energía que sostiene y hace posible la vida, el movimiento. Ya esa conciencia que pongamos que sea nuestra mente, que es una conciencia superior, a ella hay otra conciencia que la asiste. Esto es una cadena, una escalera infinita. Y hay una conciencia cósmica universal que nos rige a todo ser viviente. Entonces vamos a ver una conciencia de la parte más densa de nuestro cuerpo, que es nuestra parte ósea, que es la más lenta. Su deber de esta conciencia es vigilar todo el movimiento energético que existe en nuestra parte ósea, todo lo que se produce allí y todo lo que está sosteniendo a un gran sistema, dando forma
a un gran sistema llamado hombre. Eso es conciencia. Conciencia es aquella fuerza individualmente de conocimiento, porque ella tiene que tener un conocimiento muy claro de cada tejido de nuestra parte ósea. Ella tiene ese pleno conocimiento, cómo funciona. Al saber cómo funciona, sabe cómo repararla cuando tenga algún problema. Y para que eso suceda, para que esa reparación se dé, nosotros tenemos que estar atentos, pendientes de ese sistema óseo. Entonces, ¿por qué les decía en mi reflexión que hace mucho daño las cuestiones religiosas que todavía están en mi niveles de conciencia? Porque eso nos ha retirado, nos ha dormido en un sistema ajeno a lo que es la realidad que está sucediendo en nuestra estructura llamado hombre, y su parte ósea mía ha descuidado, porque hay agentes que hacen los prejuicios psicológicos de las religiones. Vean lo que han inventado: el bien y el mal. Son dos elementos, son dos fuerzas que crearon. ¿Para qué? Para administrar, para mantener doblegado al hombre, a nosotros. En el bien le meten todas las cosas maravillosas de llamados dioses, de llamado supremo creador, que a él es el que tenemos que obedecer, y la obediencia es parte espiritual, y que existe el alma, y que existe la muerte, y ahí nos enfocan a que existe el dolor. Y la parte contraria a eso es lo que conocemos como el mal, otro mecanismo, otra proyección de dominio a nosotros los seres humanos. El otro te dice: si matas, te condenas. Si ofende a tu semejante, te condena. Si miras mal a tu semejante, te condena. Si a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Esas son las dos bases, los dos pilares que se han creado para amedrentarnos. Y he podido descubrir en mi autoobservación que el mal controla el bien y el bien controla el mal. Es decir, que nosotros estamos bajo un yugo que se ha vuelto en una raíz psicológica dentro de nuestras conciencias. ¿Por qué dentro de la conciencia, aunque ella es universal? Pero es como agarrar una manzana, meterla en una bolsa y creer que esa manzana en esa bolsa encerrada va
a prosperar o se va a mantener en su estado natural. No, se pudre. Así nos mantienen estas dos fuerzas creadas por las religiones para doblegar y mantener al hombre en la esclavitud, en tener que hacer lo que ellos ordenen que hagamos. Esa es la peor desgracia que esta raza hemos tenido. Entonces, la conciencia encerrada no puede hacer nada. Para eso la autoobservación nos ayuda a ver todas esas cosas y darse uno cuenta que la conciencia que administra determinado órgano está encerrada, está atrapada en ese concepto del bien y del mal. Ahora entenderán que son dos fuerzas creadas para destruir al hombre, destruir nuestros propios principios de expansión, de conocimiento dentro de la ciencia práctica. Ahí estamos. Entonces, si uno al observarse esa parte me di cuenta cuánto daño todavía existe, a pesar de que llevo muchos años en la autoobservación, y me doy cuenta que me he liberado mucho, muchísimo. ¿De qué me he liberado? Precisamente de eso, de esos perjuicios psicológicos religiosos. Y dentro de esos religiosos entra toda la cuestión política y todo lo que nos enseñan y nos imponen que vivamos como ellos quieren que viva la humanidad. Entonces, ¿qué hace mi ser? ¿Qué solución le ponemos a esto? Me decía a mí mismo, la solución de esto es liberar la conciencia. Si yo libero la conciencia, le quito ese plástico y ella empieza a actuar, primero me da más conocimiento, me da una amplitud de visión, me da una amplitud de entendimiento sobre todas las cosas de la tierra y todo lo que hay en ella. Lo veo con mayor facilidad y entiendo y comprendo que ese es el verdadero principio de nuestra liberación. Esa es una libertad verdadera. ¿Por qué? Porque ya está el conocimiento andando. Ya hay más posibilidades que mi sistema óseo esté en perfectas condiciones y esté produciendo a gran escala lo que él produce para su propio bienestar, para su propia estructura y para el sistema. Este ser con todas las conciencias en sus diferentes niveles o diferentes estados, como viene del cosmos, viene de los universos, yo soy, y cada uno de nosotros somos el reflejo de ese gran universo y de esos grandes cosmos. Allí
hay mucha fuerza, mucho conocimiento, y nosotros lo tenemos porque tenemos conciencias. Entonces no podemos hablar de una conciencia. No podemos hablar religiosamente de un alma. No. Es todo un pleno conocimiento de conciencias operando en conjunto en una estructura física. ¿Cuál es el propósito de que estemos aquí? El propósito, o lo que llamamos esotéricamente, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es esa, el pleno conocimiento práctico de la ciencia. ¿Cuál es la ciencia que practica la materia? La ciencia clásica. Y también practicamos la ciencia cuántica, que de eso pertenece a la parte energética, porque si esa parte energética no está dentro de la materia, no funciona. La conciencia que pertenece a la estructura ósea es la encargada de que se mantengan las formas. Y el resto de conciencia hace posible que mantenga, por ejemplo, la piel o el relleno de los huesos, que son la parte muscular. Y así en todo. Entonces, estimados oyentes del Templo de Sama, la conciencia es el conocimiento pleno, y que ella nos permite ejercer, conocer y practicar otros conocimientos que ella conoce y necesita conocer, practicar. Esto es muy maravilloso, muy grandioso para cada uno de nosotros, porque así uno entiende el verdadero don de la vida. El verdadero don de tener cuerpo físico. Entonces, como cada conciencia está en diferentes niveles, y esto lo podemos ver en una forma muy sencilla. A ver, uno a veces sueña.